En este video se abordarán los principales indicadores para evaluar las pruebas diagnósticas, como sensibilidad, especificidad, precisión y exactitud. También se explicarán los conceptos de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos, además del valor predictivo positivo y negativo. Estos parámetros son fundamentales en el ámbito de la medicina y en el ámbito del laboratorio clínico, ya que permiten determinar la confiabilidad de una prueba diagnóstica y ayudan a los profesionales de la salud a tomar decisiones más precisas en cuanto al diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del paciente. Para comprender mejor estos temas se utilizarán algunas técnicas como la tabla 2x2 como herramienta básica de análisis e interpretación de resultados. Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar explicando qué es la sensibilidad y la especificidad en pruebas diagnósticas. Primero, la sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba diagnóstica para identificar correctamente a los pacientes que sí presentan una enfermedad. Esta indica qué tan eficaz es la prueba para detectar casos verdaderamente positivos y cuando tiene una alta sensibilidad se asocia con una baja probabilidad de falsos negativos. La podemos representar con una fórmula. La fórmula es la siguiente. Sensibilidad es igual a los verdaderos positivos sobre, es decir, una división entre la suma de los verdaderos positivos más los falsos negativos. Y todo este valor multiplicado por 100. Ya. Y en cuanto a la interpretación clínica, el aporte que nos da es a través de la detección de la mayoría de los casos de pacientes enfermos, la reducción de la probabilidad de falsos negativos y finalmente nos permite descartar enfermedades si el resultado es negativo. Ahora vamos a hablar acerca de la especificidad, la cual la definimos como la capacidad que tiene una prueba diagnóstica para identificar correctamente a las personas sanas. Esta mide cuántos individuos sin la enfermedad obtienen un resultado negativo. Por ejemplo, si se analiza 100 personas sanas y la prueba indica correctamente que 90 no tienen la enfermedad, entonces la especificidad de esta prueba será del 90%. Hay una frase que se nos puede quedar grabado en cuanto hablamos de la especificidad que dice, una prueba muy específica, si sale positiva, ayuda a confirmar la enfermedad. Ahora, tenemos 3 ejemplos de pruebas altas en especificidad, que es la PCR, las pruebas serológicas y finalmente las pruebas de antígenos. La PCR o reacción en cadena de la polimerasa detecta el material genético del virus o de la bacteria, mientras que las pruebas serológicas detectan anticuerpos producidos por el sistema inmunológico como el IgM y el IgG. Las pruebas de antígenos, por otro lado, identifican proteínas específicas del agente infeccioso y ofrecen resultados rápidos y son útiles para la detección temprana. Ahora, la fórmula que representa la especificidad es verdaderos negativos sobre, es decir, dividido de la suma de verdaderos negativos más falsos positivos. En cuanto al uso clínico, esta sirve para confirmar diagnósticos y reducir falsos positivos y como ejemplo, una prueba con alta especificidad en COVID-19 disminuye la probabilidad de diagnosticar erróneamente a una persona sana. A continuación, yo les voy a hablar sobre la precisión. ¿Qué es la precisión? La precisión es la capacidad de una prueba o un instrumento para dar un resultado muy parecido. Cuando la medición se repite varias veces en unas mismas condiciones. ¿Para qué sirve? Sirve para comprobar si tu examen o equipo es confiable, ayuda al control de calidad en el laboratorio y permite reducir errores en los resultados. Ahora la interpretación. Si los resultados son muy parecidos, tienen una alta precisión, pero si los resultados son muy diferentes, tienen una baja precisión. Tenemos la diferencia con la exactitud. La precisión tiene resultados muy similares, puede ser precisa pero incompleta, incorrecta, y la exactitud tiene un resultado cercano al valor real y puede ser exacta pero pocamente precisa.
Ya, ahora un ejemplo de la alta precisión. Tenemos los resultados de glucosa. El primer punto, 100 miligramos de decilitros. En el siguiente es 101 miligramos de decilitro y en el siguiente 100 gramos de decilitro. Son resultados muy cercanos entre sí, por lo tanto hay una alta precisión. Una prueba de antígeno. En la misma muestra se realiza varias veces y siempre da positiva. La prueba presenta una buena precisión porque los resultados son muy constantes. Ya, ahora les voy a hablar sobre la exactitud. Ya, tenemos qué es la exactitud. La exactitud se refiere a qué tan cercano es un resultado obtenido al valor real o verdadero. Por ejemplo, si una persona realmente tiene un virus y la prueba lo identifica correctamente, decimos que la prueba tiene una buena exactitud. Es muy importante porque ayuda a evitar errores, al diagnóstico, tratamientos incorrectos y precauciones innecesarias para los pacientes. Ahora, valores que pueden afectar a una prueba. Existen muchos factores, por lo cual tenemos como primero la mala toma de una muestra, un hisopado nasal mal encapuchado o alguna contaminación. Tenemos la contaminación de la muestra que puede producir resultados incorrectos, errores humanos, la mala manipulación o interpretación de resultados. Los equipos cuando están mal calibrados, pueden afectar en la especificidad y la confiabilidad. La etapa de la enfermedad, si la prueba ya se realizó con la etapa de la enfermedad ya avanzada o no tiene una etapa en la cual se pueda diagnosticar todavía. Y por último tenemos un ejemplo de la exactitud. Tenemos como primero un ejemplo es la prueba de PCR para COVID. Esta prueba tiene una alta exactitud porque detecta el material genético del virus. Otro ejemplo puede ser en las pruebas rápidas, como la de dengue o la de VIH. Si se realizan correctamente y en el momento adecuado, pueden ofrecer resultados bastante exactos. Por lo que la exactitud es fundamental en las pruebas de laboratorio, porque permiten obtener diagnósticos confiables y mejorar la atención del paciente. Ahora muy bien, y habiendo visto con anterioridad a los demás componentes de la tabla de especificidad y sensibilidad, vamos a hablar finalmente de los falsos negativos. Estos falsos negativos van a estar presentes en muchas pruebas diagnósticas en la actualidad, porque como sabemos ninguna es perfecta. ¿Pero qué es un falso negativo? Vamos a entender por falso negativo a los resultados de pruebas que sean incorrectos y demuestren la ausencia de una condición, cuando ésta sí está presente. Para entender esto de mejor manera, a continuación les presento una tabla de especificidad y sensibilidad, en la cual para entender todo mucho mejor, vamos a imaginar que aquí tenemos a los resultados de prueba, que desde abajo hacia arriba vamos a hablar que aquí tenemos a los resultados negativos y encima a los resultados positivos. En cuanto a la segunda entrada de nuestro cuadro, vamos a tener a las personas enfermas y sanas. Como podemos ver por la ubicación de los falsos negativos, estos van a significar que una persona enferma va a tener una prueba negativa. Su diagnóstico no va a poder darse por esta prueba, ya que el resultado va a ser negativo. Pero ¿en dónde van a ocurrir y cómo van a ocurrir estos falsos negativos? Pues muy bien, en cuanto a las pruebas de laboratorio, vamos a tener tres fases. La fase preanalítica, analítica y postanalítica. Cuando hablamos de fase preanalítica, estamos hablando de todo anteriormente al análisis de la propia muestra. ¿Y qué errores podrían ocurrir en este caso? Podría haber errores en la toma de la propia muestra, en su transporte o en su conservación. Cuando hablamos de la fase analítica, puede darse por algún error de la propia máquina o incluso de la identificación de la muestra. Y finalmente, cuando hablamos de la fase postanalítica, podría ser que en algún informe ya dando el diagnóstico hayan errores de tipeo. Ahora, finalmente, para entender de estos falsos negativos, vamos a ejemplificar con algo bastante entendible y común, como podrían ser las pruebas de embarazo rápidas. Imaginemos a una adolescente o una mujer embarazada, ¿ya? Esta ha tenido relaciones sexuales y no está segura de si está embarazada, pero sí lo está.
Entonces ella decide comprar una prueba de embarazo rápida y realizársela, a lo cual el resultado de esta va a ser negativa. Es decir, una sola línea. Ella va a estar feliz y tranquila de que tal vez no está embarazada, cuando en realidad sí lo está. Y mucho más adelante tendrá que darse cuenta de ello. En este caso vamos a hablar sobre los falsos positivos. Los falsos positivos en pruebas de laboratorio ocurre cuando un examen nos indica que una persona tiene una enfermedad, una infección o una condición, pero en realidad no la tiene, es decir, que no la presenta la enfermedad. Son relativamente comunes y pueden deberse a múltiples factores. Tenemos varios ejemplos. El COVID-19, el PCR, pocos falsos positivos, pero posibles por una contaminación. Las pruebas rápidas, más probabilidad de resultados erróneos. En el VIH, las pruebas iniciales pueden dar positivo por error, por eso siempre se confirma con otras pruebas adicionales. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las causas frecuentes de los falsos positivos? Existen varios factores que pueden alterar la exactitud de una prueba. Primero, las reacciones cruzadas. Algunas pruebas detectan sustancias parecidas a la que buscan. Segundo, los errores de laboratorio, como la contaminación de muestras, un etiquetado incorrecto, problemas en los equipos o en los reactivos, o la interpretación errónea, equivocada. Así también tenemos medicamentos o los suplementos, como ciertos fármacos pueden alterar los resultados, como los antibióticos, antidepresivos, anticonvulsivos o la biotina, como es la vitamina B7. También tenemos las condiciones médicas no relacionadas. Algunas enfermedades generan marcadores parecidos, como enfermedades autoinmunes, la inflamación, el embarazo o infecciones recientes. La sensibilidad y la especificidad de la prueba. Ninguna prueba es perfecta. Alta sensibilidad. Detecta casi todos los casos reales, pero pueden generar falsos positivos. Así también la alta especificidad. Esto reduce los falsos positivos, pero podría pasar por alto algunos casos reales. Continuamos con los verdaderos positivos. Los verdaderos positivos son los resultados correctos en los que una prueba diagnóstica detecta de manera adecuada a las personas que realmente padecen una enfermedad. Es decir, la persona tiene la enfermedad, la prueba resulta positiva, es decir, entonces el resultado es correcto positivo. Ejemplo, si 100 personas tienen gripe y una prueba identifica correctamente a 90 de ellas, esos 90 casos corresponden a los verdaderos positivos. Continuando con la explicación, nos corresponde ver el tema del valor predictivo positivo, o también conocido por sus siglas como BPP, que no es más que la probabilidad de que una persona posea determinada enfermedad de manera verdadera después de haber obtenido un resultado positivo en una prueba de laboratorio. Tenemos que la fórmula del BPP es verdaderos positivos, que son aquellas personas que sí tienen la enfermedad después de haber obtenido un resultado positivo en una prueba de laboratorio, verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos positivos, siendo los falsos positivos el número de personas o las personas que están sanas, es decir, que no presentan la enfermedad, pero que sí obtuvieron un resultado positivo después de haberse realizado una prueba de laboratorio. La importancia del valor predictivo positivo radica en que nos permite confirmar diagnósticos, comparar diagnósticos y también le permite al personal de salud tener una amplia capacidad de asignar al paciente un tratamiento adecuado. Es más, es sumamente importante en pruebas para estudios de enfermedades como diabetes, virus de inmunodeficiencia humana
y también el virus del COVID-19. Existen también algunos factores los cuales van a determinar la confiabilidad del verdadero valor predictivo positivo. Entonces, entre ellos tenemos a la sensibilidad de la prueba y a su especificidad, lo cual va acompañado también de una profunda relación con la prevalencia de la enfermedad dentro de la sociedad. Esto se debe a que una enfermedad más frecuente o prevalente nos va a ayudar a determinar con mayor capacidad al valor predictivo positivo. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo que nos dice que si aplicamos una prueba de laboratorio a un grupo de al menos 40 personas y esta prueba detecta que de las 40, 35 están verdaderamente enfermas, o sea, son verdaderos positivos, y 5 de ellas están sanas, no tienen enfermedad, pero recibieron un resultado positivo, podemos decir que el valor predictivo positivo en relación a la prueba de laboratorio utilizada es de al menos un 87%. Es decir, de las 40 personas, solamente un 87% presenta la enfermedad de manera verdadera. Bueno, yo les voy a hablar sobre el valor predictivo negativo, que también es conocido con sus siglas como VPN. El valor predictivo negativo es un indicador estadístico que se utiliza en las pruebas de laboratorio, principalmente en áreas como virología, micología y microbiología. Este valor nos permite conocer qué tan confiable es un resultado negativo en una prueba. En palabras más sencillas, el valor predictivo negativo nos dice la probabilidad de que una persona realmente no tenga una enfermedad como el resultado de la prueba, cuando el resultado de la prueba salió negativo. Por ejemplo, cuando se realizan pruebas para detectar enfermedades como el COVID-19, dengue, VIH o infecciones causadas por hongos, muchas veces los pacientes obtienen resultados negativos. Sin embargo, no siempre un resultado negativo significa que la persona esté completamente sana. Por eso existe el valor predictivo negativo, ya que ayuda a medir la confiabilidad de ese resultado. Mientras más alto sea este valor predictivo negativo, mayor será la seguridad de que el paciente realmente no tiene la enfermedad. Este valor es muy importante en el laboratorio clínico porque ayuda a los profesionales de salud a tomar decisiones correctas, evitar diagnósticos inadecuados y así disminuir tratamientos inadecuados. Además, ayuda a controlar la propagación de enfermedades infecciosas. El valor predictivo negativo va a depender principalmente de dos factores. Primero, la sensibilidad de la prueba y segundo, la frecuencia de la enfermedad en la población. Cuando una prueba es muy sensible, detecta mejor a las personas enfermas y esto va a disminuir a los falsos negativos. Además, cuando la enfermedad es poco frecuente en la población, el valor predictivo negativo suele aumentar. Bueno, también tenemos una fórmula del valor predictivo negativo, que es VPN es igual a VN sobre VN más FN, donde VN significa los verdaderos negativos, que estas son las personas que realmente no tienen la enfermedad y cuya prueba salió negativa correctamente. Y FN significa los falsos negativos, en donde las personas indica que las personas sí tienen la enfermedad, pero la prueba salió negativa por error. Esta fórmula se interpreta dividiendo los verdaderos negativos entre la suma de verdaderos negativos más falsos negativos, como ya mencioné anteriormente. Bueno, ahora les voy a dar un ejemplo sencillo. Supongamos que en un laboratorio se realizan pruebas a 100 personas, 90 personas realmente estaban sanas y la prueba salió negativa correctamente. Estos son los verdaderos negativos, pero 10 personas sí tenían la enfermedad, aunque la prueba salió negativa, y esto se les conoce como los falsos negativos. Ahora, aplicando esto en la fórmula, nos va a salir el 90%. ¿Qué quiere decir esto? Es que existe el 90% de probabilidad de que una persona con resultado negativo realmente no tenga la enfermedad. Para concluir, el valor predictivo negativo es una herramienta muy importante en las pruebas de diagnóstico, porque nos va a ayudar a evaluar la confiabilidad de los resultados negativos y a su vez ayudar a mejorar el diagnóstico y tratamiento. Tabla 2x2 o tabla de contingencia. La tabla 2x2 se utiliza mucho en epidemiología, laboratorio clínico y bioestadística.
y sirve para comparar el resultado de una prueba diagnóstica con la presencia o ausencia real de la enfermedad. También sirve para calcular la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, riesgo relativo y odds radio. Ya. En la tabla 2x2 o tabla de contingencia vamos a hallar 4 resultados. El primer resultado es verdaderos positivos. Son las personas que sí tienen la enfermedad y la prueba les salió positiva. Como por ejemplo, que una persona es portadora de dengue y al examen también le sale positivo. Falsos positivos. Son personas que no tienen la enfermedad pero el examen le sale positivo. Ejemplo, una persona sana se hace un examen de COVID-19 y el resultado le va a salir positivo. Ya. Como tercer resultado tenemos falsos negativos. Son personas que sí tienen la enfermedad, pero la prueba le salió negativa. Como por ejemplo, una persona tiene tuberculosis, pero el examen no lo va a detectar. Y verdaderos negativos son personas que no tienen la enfermedad y la prueba les va a salir negativa. Es decir, como por ejemplo, una persona sana obtiene un resultado negativo, correcto. Ya. Ejemplo, supongamos que se evaluó una prueba para detectar influenza en 100 personas. La prueba salió positiva para influenza en 40 personas y negativa para 10 personas. La prueba negativa salió positiva en 5 personas y negativa en 45 personas. Da un total de 45 más 55 en las 100 personas evaluadas. Ya. Interpretación del ejemplo. 40 personas con influencia correctamente identificadas, mientras tanto 10 personas sanas, 10 personas que la prueba les marcó como enfermas. 5 personas que salieron que la prueba no lo detectó y 45 personas que están correctamente sanas y salió el valor de negativo.